Sentido de pertenencia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. El sujeto de este modo se siente identificado con el resto de los integrantes a quienes se entiende como pares. Quiere decir que el sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. En otro contexto, este sentido confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera pública. Un ejemplo de sentido de pertenencia puede encontrarse en la relación entre una persona y su país. El lugar de nacimiento, sumado a la crianza y la educación en un determinado territorio, genera un sentido de pertenencia que lleva al sujeto a identificarse con sus compatriotas y a desear que su nación tenga éxito a nivel deportivo. Por citar un ámbito que no tiene consecuencias directas sobre la vida del individuo, si su país se consagra campeón del mundo en el fútbol, no mejorará su condición de vida o su situación económica. Las personas son la clave del desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Ellas generan ideas y las implementan, consiguen clientes, desarrollan los procesos, innovan los productos, prestan los servicios, evitan los riesgos, entre muchas acciones más. Así que las organizaciones deben asegurarse que el personal que está bajo su control es capaz de lograr excelentes desempeños y es competente para desarrollar su labor. Competencia basada en la educación, experiencia o formación adecuada. Por educación entendemos los estudios de educación formal que una persona debe tener para un determinado cargo o rol. La experiencia hace referencia al tiempo mínimo que una persona lleva realizando una labor. Y por formación entendemos aquellos conocimientos específicos que son necesarios para desempeñar una labor. Ejemplo, el manejo de ciertas herramientas tecnológicas. Si los trabajadores no tienen la competencia requerida, se deben tomar acciones para adquirirlas. Acciones tales como formación, tutorías, reasignación o la contratación de nuevas personas. La eficacia de estas acciones deben ser evaluadas para verificar que dichas necesidades han sido cubiertas. Los buenos desempeños se alcanzan no solo cuando el personal es competente, sino también cuando son conscientes de los objetivos y metas a alcanzar, los desempeños esperados, las políticas y los procedimientos corporativos y las implicaciones del incumplimiento de un requisito. De igual forma, la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes queden asignadas, sean comunicadas y sean entendidas. La responsabilidad se puede definir como el compromiso o la obligación para hacer algo o para lograr un resultado esperado. Suele especificarse en los manuales de cargo, en los procedimientos o en los planes de trabajo. La autoridad se define como la potestad que tiene un individuo de tomar una decisión, en la que tiene la función de mandar o de obedecer, y generalmente se representa de manera visual en un organigrama. Escribir claramente metas, roles y funciones, así como los niveles de autoridad y responsabilidad de un puesto de trabajo, previene errores y confusiones en la realización de las actividades del día a día. Además, economiza recursos en el proceso de inducción y reentrenamiento. La competencia personal. Características personales de los candidatos que guardan relación con el tipo de puesto de trabajo. Las competencias personales incluyen capacidades, habilidades, rasgos de personalidad, destrezas y conocimientos. Estos influyen en el desempeño del trabajo, marcando diferencia entre unos empleados y otros. Hoy en día el mercado de trabajo cambia constantemente y las competencias más demandadas son integridad, flexibilidad, capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación, capacidad de trabajo en equipo, idiomas e innovación y creatividad. El sentido de pertenencia es muy fácil de declamar y en general no se logra, pero hay una herramienta fantásticamente simple para lograrlo. Por más que yo sea el dueño de la empresa, el fundador, el creador de todos los sistemas, por más que yo sea un genio que dice la empresa, la gente está colaborando conmigo. Si yo los tengo empleados,
y soy muy inteligente y estoy pagando sus sueldos es porque los necesito. Si los necesito es porque ellos me están haciendo un aporte, y si me están haciendo un aporte, yo tengo que reconocerlo eso. Y la forma de hacerlos sentirse parte de la compañía, el sentido de pertenencia, es teniendo una comunicación bidireccional, como propusimos con el método Kaizen en la conferencia, donde la gente se exprese y yo la escuche de verdad. Escuchar es mágico, porque yo, por más que sea, repito, un genio, yo puedo aprender de la gente. En cualquier organización, la gente está en contacto con los procesos, está en contacto con los proveedores, está en contacto con los clientes. ¿Cómo no me va a ser útil saber cómo experimentan ellos su trabajo? En la medida que yo los escuche, me interese, anote lo que ellos me dicen, les haga sugerencias, no digo de toma de decisiones estratégicas, pero me han contado casos de personas que han recibido ideas de sus colaboradores y la pusieron en práctica con mucho beneficio gracias a esta escucha empática, que incluye también el perfil de la persona, cómo se siente con el trabajo, cómo se siente frente a mi papel de líder, etc. Todo eso genera sentido de pertenencia casi de manera infalible. Ahora, es algo difícil de hacer porque hay que abrirse a esa realidad. Hay que crear un tiempo y un espacio para relajarse, para poderse hablar en forma transparente, y cuando la gente empieza a participar, ya, ¿qué dice la palabra? Es partícipe, pertenece a la toma de decisiones. Obviamente yo no puedo reservar el último paso, pero eso cambia muchísimo el clima laboral. Por último, es conveniente distinguir entre personas competentes, las que manifiestan un desempeño del puesto a un nivel semejante a lo esperado, y expertos. Muestran un desempeño superior al promedio en su puesto. El modelo considera 3 niveles de competencias personales que se llaman competencias del sí mismo. Es para aquellas propiamente individuales que concentran su desarrollo en torno al self y que son esenciales como base para facilitar las emergencias de las demás competencias. 2 son las competencias relacionales. Son aquellas que se ponen en acción junto a otros y que dan cuenta a interacciones en el espacio social e interpersonal. Las 3, estas son las competencias técnicas, aquellas que son específicas a la subcultura técnica o profesional de la que la persona es parte según un particular saber hacer en el mundo del trabajo. Las competencias del sí mismo y las relacionales son comunes y genéricas para todos los seres humanos, y en su diseño nos hemos orientado pues por el criterio de efectividad para la vida, entendida de 2 modos. Uno es efectividad como buenos resultados externos y por lo mismo susceptible al juicio y evaluación de quienes viven y trabajan con nosotros. Es el elemento de medición externa del propio quehacer, sometido a estándares y opiniones de terceros. Es la dimensión visible de la acción en el mundo, por lo que se observa predominantemente en el ejercicio de las competencias relacionales. 2 es la efectividad como sensación interna de bienestar y satisfacción personal. Remite a escuchar la voz interior sin juicios evaluativos ni cognitivos. Es la resultante interna de la cual es testigo privado, pues emerge desde el centro del interior. Es que es difícil explicar y que todas las personas sentimos y escuchamos en sentido corporal, respiración, equilibrante y silencio de la mente.